Bueno, vamos a empezar nuestra clase hoy. Vamos a seguir nuestra clase de Pablo. Estoy muy emocionado por lo que estamos viendo. Pablo, para mí, les digo, ha sido una inspiración, sobre todo ahora después de regresar de Corinto. Para mí va a ser muy especial enseñar esta clase después de haber estado ahí en Corinto, y la vez pasada vimos como un suplemento especial, un poquito de qué había en Corinto, quiénes eran los corintios, qué estaba ahí, qué es lo que sucedió, y vimos que la historia se entrelaza muy estrechamente entre lo que vemos en el libro de Hechos, en lo que vemos escrito por Pablo en sus cartas, y en lo que vemos históricamente en los lugares donde sucedió todo esto, que es sumamente fascinante. Entonces, a mí me encanta esto, y cuando pensamos en Corinto, les tengo una pregunta. ¿Han llegado a alguna iglesia con problemas? Como decimos en México, con broncas. Nunca, ¿verdad? Nunca, no hay divisiones, no hay problemas de nada, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia de Corinto no era una excepción. Había problemas de todo tipo. A veces los cristianos nos peleamos hasta por el color de la alfombra. ¿Por qué pusieron esta alfombra? ¿Por qué no pusieron de otras sillas? Pastor, esa música no me gusta, es de los 80s. ¿Por qué no ponemos himnos de los 80s? Los jóvenes no escuchan esa música es rock del diablo. Y no entremos ni siquiera en cuestiones de discusiones teológicas más profundas. Predestinación y libre albedrío. Soy arminiano, soy calvinista. La iglesia no necesita pretextos para dividirse, y la iglesia de Corinto tuvo muchos problemas. Tuvo problemas con grupillos que se formaron, tuvieron problemas con fraternidad. Unos se iban con Apolos, otros iban con Pablo, y empezaban ahí las divisiones, y los más espirituales, yo soy de Jesús. Pero había serios problemas de índole sexual. Vamos a verlo también ahí. Entonces, hoy estamos trabajando y vamos a trabajar a través de esta carta, pero fíjense lo que es interesante, que Pablo empieza diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. Santificados. Una iglesia con tanto problema, dices, ¿cómo les puede llamar santificados a estas personas? Así que tenga ánimo, hermano, porque si a ellos les llamó santificados, que tenían estos problemas, vamos a ver por qué. Y dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo tenía muy claro que estos eran hijos de Dios, pero eran hijos de Dios que estaban batallando en un ambiente muy difícil. Vimos que Corinto era como Las Vegas de aquel tiempo. Era un lugar de marinos donde llegaba todo tipo de perdición. Tenían el templo Afrodita ahí con prostitutas en el templo, y todos los marinos llegaban ahí, imagínense, después de meses de no ver una mujer. Era una debacle, y ese es el ambiente en el que escribe Pablo. Entonces, algo para recordar aquí importante: Pablo pasa en Corinto como 18 meses más o menos, y tuvo muchas interacciones con ellos a través del tiempo. A ver, otra vez la pregunta obligada: ¿cuántas cartas escribió Pablo a los corintios? 3 o 4, sí, 3 o 4. Entonces, para cuando Pablo nos empieza escribiendo esta carta, y como la tenemos nosotros en nuestras Biblias, ya para entonces ya hubo interacciones de otro tipo con ellos. Ya estuvo por ahí Priscila y Aquila, que fueron compañeros de trabajo de Pablo, que tenían la misma profesión de trabajar con pieles y hacer tiendas. Entonces, cuando entramos y empezamos a ver esta carta, es como entrar a una película y verla ya empezada. Ya tenemos algo que ya sucedió anteriormente, entonces es como
llegar a la película y empezar a ver ya algo que comenzó. Entonces empezamos y es como entrar en un drama que ya está como a la mitad, a empezar a leer la novela ya como a la mitad de la novela. Entonces esto tiene ventajas y desventajas, pero vamos a ver algunas cuestiones de esto. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser interesante. Ustedes saben que esta es una clase para profundizar, pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Como estamos viendo toda la vida de Pablo y todas las cartas, hoy vamos a ponernos un reto, ¿ok? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan como 40 minutos, como 45 a lo mucho. Vamos a hacer un recorrido de los 13 capítulos de 1 de Corintios, resaltando los puntos más importantes de la carta. Y voy a comentar en algunas cuestiones que me parecen que son sumamente importantes acerca de 1 de Corintios. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos visto o tal vez alguna cuestión anterior que tengan alguna picazón ahí que les dé acerca de Pablo, de sus cartas, de lo que hemos visto hasta ahora, de la cuestión arqueológica, de doctrina? ¿Alguna duda que les dé comezón? La podemos rascar hoy si quieren. ¿No? Muy bien. Ok, bueno, sigamos. Entonces voy a empezar vamos a empezar a recorrer esta carta. Entonces Pablo aquí escribe a una iglesia, no solamente como fundador de la iglesia, que él obviamente fundó la iglesia en Corinto, pero les habla como apóstol, como un emisario y como un apóstol de Jesucristo, como alguien que estuvo presente, que vio la resurrección de Jesús y que tomó su comisión directamente de Jesucristo mismo. Y así bajo esa autoridad de apóstol les habla. Y Pablo de hecho incluye una persona ahí, incluye a un Sóstenes en la introducción. Y Pablo empieza agradeciéndoles por los toques de gracia que han tenido para con él y para con los demás santos. Les llama santos, santificados, llamados al ministerio. Y les elogia, les da gracias por la palabra que Dios les ha dado, les da gracias por los dones del Espíritu que tienen, que han puesto en uso. Bienvenidos, adelante. Les elogia y les da gracias por la forma en que han utilizado su conocimiento y cómo han utilizado sus dones para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Pero también tiene cosas duras que decirles. Y les dice, ¿saben qué? Hay algunos problemas con ustedes. He visto que hay divisiones ahí. Hay que algunos dicen, bueno, yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Apolos. Paréntesis. ¿Quién escribió Hebreos? No lo sabemos. Mis dos candidatos favoritos, si me pusieran, a ver, yo como cristiano no apuesto, pero si me ponen a apostar, a echarle dinerito a eso, yo le echaría dinero o a Apolos o a Bernabé, por el trasfondo que tienen. Pero la verdad es que no sabemos. Si me preguntan honestamente quién, no lo sabemos. Pero Apolos fue una persona muy importante dentro del proceso evangelístico por el que pasó la iglesia de Corinto, junto con Priscila y Aquila. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen ya la división. La división no les va a llevar a nada. Les va a llevar a la destrucción. Enfóquense en el mensaje de Cristo. Sigan a Cristo, pero no hipócritamente como algunos que dicen, no, yo sigo a Cristo. No, síganlo de corazón, pero sin división.
¿Quién les bautizó? Dice, ¿les bautizó Apolos o les bauticé yo? Que dice, qué bueno que yo no los he bautizado a muchos de ustedes. Qué bueno. Porque tenemos un solo bautismo por medio de Cristo. Y es una amonestación ahí tremenda. Y por eso dice, y cuando estuve entre ustedes quise no saber nada más que de Cristo y crucificado. Ese es el mensaje, y eso es en lo que Pablo les dice, tienen que unirse en esto. Y hablando de la cruz, por cierto, la cruz es locura para los que se pierden y es piedra de tropiezo. Y yo me imagino que Pablo aquí está pensando en su propia vida como judío y como fariseo, diciendo, yo cuando me apareció Jesús no entendí qué es lo que estaba yo haciendo, persiguiendo a la iglesia. Yo pensé que estaba haciendo bien, porque no puede ser el Mesías alguien que ha sido crucificado en un madero. Según Deuteronomio y la ley mosaica, alguien que es crucificado está maldito. Pero después entiende Pablo que la maldición no fue sobre Cristo por algo que Cristo haya hecho, sino que la maldición vino por nosotros, sobre Cristo, para salvarnos a nosotros de algo que nosotros hicimos y de lo que Él fue inocente. Y es un reflejo de la ley y de cómo la ley es un eco de lo que iba a suceder por medio de Cristo. Y entonces a Pablo, como decimos en México, le cae el 20. Y entonces dice, es locura para algunos, para mí fue locura, pero para nosotros los que hemos creído es poder de Dios para salvación. Así que para los judíos esto es tropezadero, y para los griegos piensan que es algo tonto. Recuerden cómo le fue en Atenas. Pero esta sabiduría de Dios traerá vergüenza a aquellos quienes no lo aprenden en este mundo, quienes no aprenden esta paradoja de la cruz de Cristo. Entonces parece que la cruz fue como una derrota, parece que la cruz fue el instrumento que Satanás usa para destruir los planes de Dios, pero termina entonces esto en una gran victoria. Es una gran ironía que la tragedia más grande de la historia se vuelva y se convierta en la bendición más grande para la humanidad. Y eso es lo que Dios es experto en hacer, y lo puede hacer y lo hace constantemente en nuestras vidas. Por eso cuando nos viene algún mal y algún problema, tal vez no vayamos a ver nosotros incluso por qué Dios permitió que pasara tal o cual cosa en nuestra vida, pero después lo vamos a ver, porque tú no sabes. Hay una película, ¿cómo se llama esta película? Ahorita me acuerdo, pero es una película donde una chica está en el metro, en el subterráneo, y su vida ahí se bifurca y te muestran las dos, como dos vidas paralelas de esta persona, y como una parte de su vida parece que empieza algo muy bien y le va todo muy bien a través de la película, y al final pasa algo trágico. Y el otro lado, toda la película está sufriendo y le sale todo mal, pero al final esto resulta en un bien. Y eso me hace pensar en esto, que muchas veces los males que nos suceden pueden redituar en un bien, aunque nosotros no lo vayamos a ver en esta vida. Y tenemos que tener eso en consideración. Pero Pablo dice, ¿saben qué? No vine en mis propias fuerzas. Yo no vine con alardes de, yo soy el apóstol Pablo. Vean cuánto sé, vean cómo he estudiado, cómo sé la filosofía griega y la filosofía judía, y cómo estudié con Gamaliel. Pablo tenía muchísimo que presumir.
Pudo haber, habría sido el equivalente, ¿saben qué? Fui a Harvard, estudié con los mejores, miren cómo gano. ¿Sí? Pudo haber alardeado y presumido mucho de sus credenciales, de su conocimiento, de su cercanía incluso con Dios. Pudo haber hecho muchas de estas cosas. Pero Pablo dice, no vine en mis propias fuerzas, sino vine con el poder de Dios, que es poder para salvación. Bienvenido. Entonces Pablo dice, yo vine en debilidad, con miedo y temblando, armado solamente de un mensaje de un Salvador crucificado que vino para salvarte. Y el poder de Pablo dice en una frase, no viene de mí, no viene de mi fuerza, no viene de mi inteligencia, no viene ni de mi guapura. Eso lo agregó él, lo agrego yo. Pero el poder mío viene del Espíritu Santo. Y eso lo vemos incluso en cómo él se somete al señorío de Dios cuando le dice, Señor, quítame este aguijón en la carne. El gran apóstol Pablo, que incluso resucitó muertos en el nombre de Jesús, no pudo quitarse un aguijoncito de la carne. No pudo curarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su poder no venía de él y él lo reconoció siempre. Cuidado cuando empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, porque ahí es donde nosotros empezamos a hacernos débiles. Sí, hermana Blanca. Hermano, disculpe mi ignorancia, pero yo siempre he querido saber qué es el aguijón. Hermana, va a tener que ir como unas 6, 8 clases para atrás, donde especulábamos un poquito acerca de eso, pero puede ser algunos estudiosos por algunas menciones que hace Pablo de sus ojos, que no ve bien y cosas así, piensan que pudo haber sido algo en sus ojos, tal vez un glaucoma, tal vez una cosa así. Unos dicen pudo haber sido algo moral, a lo mejor Pablo estaba batallando con deseos sexuales, de lo cual no hay absolutamente nada de evidencia. Hay mucha especulación al respecto. Pudo haber sido alguna enfermedad, alguna dolencia. Algunos piensan que pudo haber sido algún tipo de malaria que contrajo en alguno de los viajes. Fiebre de Malta, cosas así. No, la verdad, no sabemos. Si uno es bien honesto con la escritura y eso, podemos especular ahí un poquitín, pero la verdad es que no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que a Pablo le molestaba mucho tener esto. Era un gran peso para él, pero realmente no lo sabemos, si somos honestos. Y lo mejor es la respuesta de Dios. Bástate mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Entonces, cuando somos débiles, Pablo dice, cuando somos débiles, cuando estamos abatidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado, es cuando más receptivos estamos al mensaje de Dios. Entonces, cuando tengamos problemas, aprovechemos esos momentos de sensibilidad, donde no te sientes tú fuerte, donde cuando tú pierdes el control, es cuando más dispuesto vas a estar a darle el control a Dios. Porque si tú no tienes el control, mejor que lo tenga Dios, porque Él te va a llevar por buen camino. Ahora, el mensaje de Pablo parece simple, pero es increíblemente profundo. Hay una gran dimensión y profundidad en el mensaje de Dios. Algunos teólogos, me parece Agustín, decía que la palabra de Dios es como estar en una playa. Y uno puede estar en la playa y meter los dedillos ahí al agua, pero si uno quiere también puede meterse y ponerse una escafandra y meterse a las profundidades de estudio. Y es tan sencillo como
como para que un niño entienda lo básico, pero es tan profundo que los grandes teólogos de la historia no van a poder entender toda la Escritura. Esa es la dimensión del mensaje y la sabiduría que encierra la Escritura y la palabra de Dios. Hay una gran profundidad y no es algo que la mayoría de las gentes entienden porque no tienen al Espíritu de Dios para entender. Las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se deben discernir con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso la mayoría de la gente que vive en la carne no entienden las cosas de Dios. Y por eso vamos en retroceso y dicen, les son locura. Pero ahora Pablo dice algunas cosas duras. Ustedes, colosenses, su lloriqueo muestra que no son maduros. No están listos para la comida sólida. Yo quisiera darles carne, quisiera ponerles la escafandra y que vayamos a las profundidades. Pero ustedes nomás están listos para el Gerber. Para la papillita que uno tiene que molerles para que lo entiendan. No les gusta estudiar. No les digo a ustedes, es lo que Pablo les dijo. No. Si queda el saco, bueno, no es mi culpa. Pero dice, no están ustedes listos para esta carne espiritual que yo les quiero dar. Y por cierto, Apolos fue un buen caso de esto. Porque se acuerdan que Apolos llegó y empezó a bautizar, pero usando el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila lo tomaron a un lado. Y él no fue soberbio, sino que se sometió y dijo, ¿saben qué? Tienen razón. Siendo incluso él un gran maestro de la ley. Ese es el tipo de humildad. Entonces hay que estar listos para la carne, para el bistec, para el filete miñón, para la rachera. No podemos estar comiendo gerbers de fruta todo el tiempo. Y en cuanto a esto, dice, algunos tenemos todos diferentes dones. Algunos plantaron como Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No perdamos esa perspectiva. Y por cierto, tengamos cuidado qué fundamento utilizamos en nuestro conocimiento y en nuestro estudio de la Escritura y en nuestras obras, por cierto, porque cuando construimos tenemos que utilizar un cimiento sólido, porque otros están construyendo paredes, otros están construyendo el techo, y si los cimientos no están fuertes, cuando vengan los problemas, todo esto se va a derrumbar. Cuando Dios pruebe las obras de cada uno, si no estuvieron puestas en el fundamento correcto, se van a quemar como la hoja seca del campo. Por eso las obras que hagamos tienen que tener la intención correcta y la motivación correcta y el fundamento correcto. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Entonces tratemos de ver el fruto, que dice Pablo, quiero ver el fruto de la labor de sus manos que perdure para la eternidad. Porque el trabajo que estamos haciendo aquí, dice Pablo, tiene repercusiones eternas. Porque no estamos edificando una casita o una cabañita, estamos edificando la iglesia de Cristo. Y ustedes no son un edificio cualquiera, no son algo hecho de manos, de hecho de cemento, están hechos de algo precioso y algo que debe edificarse sobre un fundamento sólido. Por cierto, y aquí me encanta cómo Pablo utiliza el sarcasmo. Yo no sé si les gusta el sarcasmo o no, pero hace 2 días llegaron unos ateos ahí a mi página. Y bueno, siguiendo el buen ejemplo de Pablo,
uno empezó a insultarme ahí. Su introducción fue, ¿cómo decía? Soy hijo de Satanás. Y me dice, contéstame, perro. Bueno, esa es de las más tranquilas que pero lo escribió todo de tal forma que Facebook no pueda detectar las majaderías que están diciendo. Entonces le digo, mano, ojalá tu papá te enseñe a escribir mejor, porque no puedo entender nada de lo que estás diciendo. ¿Tenías alguna pregunta? Y bueno, con uno de ellos pude dialogar un poco, pero Pablo aquí empieza a utilizar un poco de sarcasmo y dice, qué bueno que sean ricos. Ustedes saben que Corinto era una ciudad de mucho dinero, de muchos recursos. Les digo, era como Las Vegas. Y les dice, qué bueno que sean ricos. Qué suerte tengo de conocer gente tan pudiente como ustedes. Qué alegría. Pero ¿saben qué? Todo esto se les va a quemar. Esto no es algo importante. Y no sé si los corintios habrán captado la ironía de lo que Pablo ahí estaba diciendo. Yo creo que sí. Pero Pablo vuelve aquí al tema. ¿Saben qué? Yo no tengo ni un centavo, pero ¿saben qué? Yo cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y vuelvo a utilizar ese tema. Y Pablo les honra en cuanto a que están haciendo que el evangelio tenga fama por sobre de estas cosas. Y luego les dice, por cierto, voy a mandar a Timoteo con ustedes, y hay de ustedes con que me lo maltraten, porque entonces me van a ver, me van a encontrar. Y Pablo termina después mandando a Timoteo, y algunos de Corinto le dieron una recepción bastante arrogante, y Pablo les dice, ¿saben qué? Cuidado, porque lo voy a mandar por allá de nuevo. Cuidado con que no lo traten como un santo servidor del Señor. Entonces, bueno, Pablo les da ahí la advertencia y les dice, ¿saben qué? Tenemos algunos problemas que arreglar, porque hay algunos de ustedes que están en inmoralidad sexual. Hay una persona por ahí que está teniendo relaciones con su madrastra, y eso no lo vamos a permitir en esta iglesia. Pablo muy puntual en, a ver, estas cosas aquí no las hablamos en público, las hablamos en privadito y vamos con el pastor Eduardo a hablar ahí, pero en público no sé. A ver, para que Pablo ya haya mencionado esto en público era porque era ya algo descarado lo que estaba sucediendo en la iglesia, y vamos a tener que arreglar eso. Y Pablo dice que esta persona sea quitada de la asamblea de Dios, que sea quitada de la fraternidad, porque no ha querido arreglarse. Entonces Pablo tiene palabras ahí duras. ¿Por qué? ¿Por qué quitar el pecado? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Si un poquito de pecado es permitido, pues ¿qué tanto es un tantito y más? ¿Qué tanto es tantito? Y un tantito se hace un muchito. Y al rato ya estamos todos en la debacle. Y ese es el punto de Pablo. Y dice, por cierto, algunos de ustedes están yendo con jueces externos para arreglar sus problemas. No, tenemos que arreglar nuestros problemas internamente. ¿Qué problemas? Y ahí Pablo les dice, hay inmoralidad sexual, hay fornicarios, hay avaros, hay idólatras, hay practicantes de homosexualidad, hay maldicientes, hay borrachos, hay ladrones. La iglesia es el reino de Dios. Trátenlo como un lugar santo. Eso es lo que Pablo les dice. No es la iglesia no es un lugar para venir a mostrar esta inmoralidad. Es el reino de Dios en la tierra. Así que olvídense de esto. Pero Pablo,
Tú dijiste que todo es permitido. En otra carta, tú dijiste que todo es permitido. Sí, pero no todo es conveniente, no todo les conviene. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Podemos usar esa libertad para hacer lo que querramos? No. ¿O no deberíamos? ¿Dios te deja? Claro. ¿Quieres darle rienda suelta a la hilacha, como decimos? Dale, pero tú vas a cosechar. Y en Gálatas dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Abstinencia en el matrimonio, bueno, por un tiempo limitado tal vez, si hay algún problema, o para dedicarse a la oración, y después vuelvan a juntarse, pero no hagan de esto una práctica. En cuanto al matrimonio, soltero o casado, bueno, tiene ventajas o desventajas. Para mis amigos y amigas aquí que están solteras, piensen en esto. Jesús fue yo no dije quién. Piensen, pero piensen en esto. Muchas veces pensamos que, ya que me case, entonces ya voy a ser feliz. Ya voy a tener estoy incompleto hasta que no me case. Y algunos que están casados, es del lastre que traigo, ¿qué? ¿No? Pero piensa, pero ya con toda seriedad, pensemos en esto. Jesús vivió toda su vida casto y fue la persona más realizada en la historia de la humanidad. A ver, no les digo que no se casen por eso. Obviamente no queremos ir al otro extremo. Y Pablo dice, a ver, si se van a estar quemando, mejor cásense. Pero tiene ventajas el estar soltero, porque puedes dedicarte al 100% al Señor, a tus actividades, a tu trabajo, y puedes ser más efectivo. No tienes que ocuparte de una familia de niños. Tiene sus ventajas. Así que no lo veamos como una debilidad. Eso sí, ya que te casaste, no al divorcio. Hay algunas excepciones, por cierto, pero matrimonios mixtos, cuando una persona está casada con una que no es, ¿qué se debe de hacer? La mujer puede ganar a su esposo, y aquí está hablando de matrimonios donde una persona después del matrimonio se convierte. ¿Qué hacer ahí? Viudas, ¿cómo deben comportarse? ¿Se pueden casar de nuevo? No, todas estas cuestiones las aborda ahí. Comida sacrificada a los ídolos. Si quieres echarte un chorizo del mercado donde se sacrificó a Zeus, ten cuidado, porque eso no lo dice, ustedes saben, pero la idea es esa. Pero si se sacrificó algo a Zeus o a Apolo, obviamente los ídolos nada son, porque no existen. Pero si tienes una persona en tu congregación que 20 años se fue a echar tacos de moronga de Afrodita, ten cuidado que no la vayas a hacer caer a esa persona, porque va a verte comer esa comida y va a pensar que tú estás adorando a estos ídolos. Ten cuidado, así que mejor hazte vegetariano antes de hacer caer a una de estas personas. Yo estoy pasándoles la información, a mí no me... Tienen bronca con Pablo, díganle a Pablo. Ahora, no seas arrogante al respecto. No seas sangrón, así se dice en México. No seas arrogante al respecto. Ten consideración de los más débiles en la fe. Y sí, a libertad se nos permite, pero esa libertad debemos usarla para el evangelio. ¿Cómo la usó Pablo? Pablo dijo, yo para los griegos me hice griego, para los judíos me hice judío, para alcanzar aunque fuera uno. Esa es la libertad de la que Pablo está hablando. Y les dice, piensen en sus Juegos Olímpicos. Obviamente no está hablando aquí de Olimpia, que estaba más al suroeste. Está hablando de unos juegos que se festejaban ahí en Corinto, que se llamaban los Juegos Ismios, o del Istmo. El Istmo es la parte más delgada que une dos pedazos de tierra, y ese sucede que Corinto era ese lugar. ¿Se acuerdan que por ahí hacían pasar a los barcos? Tenía de un lado a otro, tenía 6.300 metros.
Y dice, recuerden estos juegos, bueno, corran como para ganar. Y utiliza esa analogía de las carreras en estos juegos. Y ellos eran anfitriones de estos juegos, venía gente de todo mundo y corrían en la carrera y solamente recibía medalla el primer lugar. Esas ideas posmodernas de que todos ganan, olvídense, allá solo el primer lugar obtenía, y no obtenía medalla, obtenía una corona de olivos, que era el símbolo de la victoria. Entonces Pablo habla de esto y dice, corran la carrera del evangelio como para ganar. Pero por cierto, no corran como los judíos que corrieron para ganar su libertad y Moisés los hizo pasar a través del mar. Pero ¿qué pasó? Que usaron mal su libertad y se fueron a adorar otros ídolos. Ese no es el tipo de libertad que quiere Pablo que utilicen. Así que en cuanto a los roles del hombre y la mujer en la iglesia, ahí entra en una cuestión controversial. Tal vez lo veamos más a detalle, lo vimos en una clase anterior. Pero la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Cuando uno va a orar, el hombre ora a Cristo, y cuando la mujer ora, cubre su cabeza en señal de sometimiento a Cristo, y así es como lo puede hacer. Obviamente tiene más detalle esto, tenía que ver mucho el cubrirse la cabeza o no con el pelo de la mujer, porque el pelo de la mujer se consideraba como algo incluso de connotación sexual en aquel tiempo. Una mujer del templo, una prostituta del templo, tenía pelo largo, y eso era algo que consideraban muchos hombres algo muy atractivo en aquel tiempo. Una mujer rapada era todo lo contrario. Entonces tenía que ver esto también con cuestiones religiosas en cuanto al templo y en cuanto a los dioses. Pablo después habla de la cena del Señor, y ¿saben qué? La cena del Señor no es nomás un convivio, no es nada más ir a echar el taco al grupo de vida de Fundamento Firme en la mañana. No es nada más ir a comerse unos taquitos al pastor y ya, porque mucha gente estaba utilizando este tiempo como para gula, una tragazón. De veras, eso era lo que estaba pasando. Tengan este momento con solemnidad, recordando lo que vino a hacer Jesucristo, que derramó su sangre, que su cuerpo fue partido, y que hagamos eso en su memoria, no para hacer un zafarrancho aquí de comida. Tengan cuidado con eso. Los dones son para el bien de la iglesia. No debe haber aquí superapóstoles y superdones. ¿Sí? Los dones se deben utilizar, por cierto, con orden. Porque la gente que venga de fuera, ¿qué va a pensar? Que estos cristianos están locos. Y a ver, aquí yo no tengo en principio cuestiones contra dones de lenguas y esto y lo otro, y que si eran lenguas angélicas o no, pero Pablo dice, si yo hablara, no dice, hablo 43 lenguas angélicas, dice, si yo hablara, pero no tengo el don más grande del amor, no tengo nada. No hagamos desórdenes. Ven todo el tipo de desorden que había en la iglesia, y Pablo les habla directamente en contra de cada uno de estos desórdenes que estaban sucediendo. Y yo a veces veo iglesias donde tienen un relajo ahí, que tú dices, yo cómo me atrevería a meter ahí una persona, va a decir que estamos locos, poseídos, o que necesitamos ir al manicomio. Que se haga con orden. Van a profetizar, que profetice alguien con orden. Si alguien va a hablar en una lengua extraña, ¿dónde está el traductor? He ido a cuánta iglesia que se imaginen, y es jamás he escuchado yo una traducción. Y entiendo 4 idiomas.
portugués? Ya me están cuestionando allá. No sé otra lengua. Entonces dice, el amor no es algo temporal, el amor es eterno, es todo lo que debe estar por debajo de nuestras motivaciones, incluso el hablar en lenguas, pero todo debe hacerse con orden. Todo debe hacerse con orden. No perdamos en cuenta esto. Y este es el pasaje, el capítulo 15 para mí es el capítulo clave de Primera de Corintios, es el capítulo más glorioso, más importante, central e históricamente relevante, porque Primera de Corintios 15, del 1 al 7, históricamente tiene una gran relevancia porque es un credo muy antiguo que es incluso pre-paulino, que se remonta incluso hasta la cruz. Es lo que los primeros cristianos ya estaban aprendiendo y enseñando meses después de que sucedió la resurrección. Y en los primeros 2 versículos Pablo les dice, ¿saben qué? Esto que yo recibí les voy a pasar, pero esto es lo más importante que les puedo enseñar. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no lo son. ¿Qué es lo más importante? La muerte, sepultura, resurrección de Jesús. ¿Creen estas cosas? Son salvos. ¿No lo creen? No lo son. Por eso después dice en el mismo capítulo, si la resurrección no sucedió, estamos perdiendo el tiempo, somos unos miserables, somos dignos de conmiseración. El cristianismo, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿por qué ser cristiano y no ser budista o no ser testigo de Jehová o por qué no ser hindú o alguna otra religión, incluso ateo o agnóstico? Les digo, miren, es muy sencillo. El cristianismo está basado en un hecho histórico que se puede investigar y que si no sucedió, ¿sabe qué? Ni te levantes ya el domingo, quédate en tu casa a descansar. Porque si la resurrección no sucedió, durmamos otras cuantas horas el domingo. A mí me gusta dormir, no sé ustedes. Pero lo que me motiva aquí a venir y enseñar cada domingo y a leer y a estudiar es que estoy convencido de que Cristo resucitó de manera histórica, porque no veo otra explicación a cómo vivieron los primeros cristianos, a la transformación que sufre la gente cuando lee este libro. Estoy convencido. Por eso necesito más fe ciega para no creer. Y Pablo es lo que dice. Pablo para mí es un gran ejemplo de esto. Un judío de judíos persiguiendo a la iglesia, y de un día para otro, como por arte de magia, el gran amante del Señor Jesucristo, el gran defensor del Señor Jesucristo y el gran evangelista del Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó? No hay otra explicación. No solo eso, su hermano Santiago es otro caso. Entonces esto tiene implicaciones tremendas para nuestra vida, implicaciones prácticas. ¿Qué implicación tiene esto? Tiene la implicación de que la muerte no es el fin, que la muerte no es más que un paso de un estado de conciencia a otro estado de conciencia, que vivimos en un mundo donde Dios resucita a los muertos. A un mundo donde la muerte no tiene la última palabra. Hay un dicho en México que dice, todo tiene remedio menos la muerte. No, también eso tiene remedio. Jesús le puso solución en la cruz hace 2000 años. Y esa es la solución para desviar el camino que ya llevamos. Me decían, ¿por qué me voy a ir al infierno por no aceptar a Jesús? No, te vas a ir al infierno porque ese es el camino que ya llevas, de maldad y de destrucción y de pecado. Por eso. Y si quieres salir de ese camino, entonces tienes una salida, pero la tienes que tomar. Nadie te va a obligar, menos Dios. Te puso la salida. Pero a ver, si quieres seguir por tu camino,
dale. Dios no te va a obligar. Y termina Pablo con unas notas para cerrar, algunas instrucciones, y les dice: gracias por la colecta que han puesto cada semana a un lado para la gente de la iglesia en Jerusalén que está en necesidad. No olvidemos los que están en necesidad y pasando situación precaria. La iglesia debe continuar haciendo esto. Y les dice: ¿saben qué? Quiero volverlos a visitar, quiero volverlos a ver, y espero que esta vez sea una visita más larga. Pablo en ese tiempo se estaba quedando en Éfeso, relativamente cerca de ahí, pero dice: ¿saben qué? Les estaré mandando a Timoteo para que esté con ustedes, trátenlo con amor y con cuidado. Y dice: Apolos desearía estar en Corinto, pero no puede hacerlo en este momento. Y otros, Priscila, Aquila, les envían su amor y sus saludos. Y Pablo termina la carta de 1 Corintios expresándole su cariño y su amor. Así que, antes de terminar, ¿alguna pregunta? Los veo así todos. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Me gustaría en los que menos comentan. No que no me encante que comenten todos, pero... Me gusta la foto que está ahí, hermano. Ayer un joven me dio una lección. Ajá. Yo, gracias a Dios, yo diezmo, ¿verdad? Pero él me dice: no diezmes porque es una obediencia que tú tienes, es un mandato y una obediencia. Yo no diezmo porque yo quiero, es que yo obedezco lo que Dios está haciendo en mi vida. Y me quedé sorprendida porque le pregunté: ¿cuánto diezmas? Y me dijo una cantidad, pues, que dije: bueno, eso yo pago la casa por mes. Entonces, esa foto ahorita me está llegando eso, y doy gracias por ese joven que a veces uno no entiende, uno viene y quiere obedecer las cosas de Dios, pero no las obedece al 100%, porque no todos, algunos no se quieren, algunos no hacemos la obediencia de Dios, que es el diezmo. Sí. Y con Multiply que tenemos, ¿verdad? Es algo de obediencia que podemos hacer. Y es muy lindo. A ver, a mí me gustó mucho el pastor Ramón cómo habló de esto, porque algo que me encanta de esta iglesia es que hay transparencia al respecto. Sobre los... El pastor, ninguno de los pastores tiene acceso a cómo se reparten las finanzas. Obviamente es un comité, pero el comité está formado por ustedes y nosotros, por miembros de la iglesia. Somos nosotros, la iglesia, los que decidimos qué se hace con eso, y es lo mismo que sucedió acá. Entonces, siempre en las iglesias, mucha gente me pregunta que del diezmo y que esto y lo otro. Les digo: mira, en tu iglesia simplemente que haya transparencia en cuanto a eso. Si tú vas con el pastor y le dices: ¿sabe qué, pastor? Quisiera ver el estado financiero de la iglesia y nuestras declaraciones de impuestos y todo eso, y no te las dan, es una señal ahí de peligro, ¿sí? Y aquí a lo mejor me meto en problemas con nuestros amigos en Facebook, pero es muy triste porque se da mucho abuso, pero no quiere decir eso que porque se dé abuso que ya debe ser una práctica que ya debamos deshacernos. Sí, mi hermano. Sí, incluso a mí me ha sucedido muchas veces cuando he tenido que hablar de la palabra de Dios con personas que necesitan escuchar de Dios. Lo primero la pregunta que me hacen es: ¿y cuánto hay que dar ahí en la iglesia? Sí. Entonces mi respuesta es: nada. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Claro. Dar y diezmar eso. Y lo que me gustó cuando yo me acerqué a esta iglesia fue que dijeron: aquí no vamos a hablar de diezmo. Si usted quiere ofrendar o diezmar, lo va a hacer. Si no, no lo haga. Exacto. Entonces, es una... ¿Por qué? Porque es algo entre ti y el Señor. Y si tú no lo haces, ya es bronca tuya. O sea, la bronca te la vas a echar con él, no con el pastor Ramón ni con el pastor David. ¿Sí? Porque no, a ver, el pastor no es capataz de la vida de las ovejas. Es guía de las ovejas, no su capataz. ¿Sí? Entonces, a ver, nadie te va a llamar y te va a decir:
Oye, hermano, la vez pasada dio tanto y ahora dio como la mitad. ¿Qué pasó ahí? Eso es cuestión de usted y el Señor. Y debe haber incluso libertad en eso. Pero no abusemos de la libertad. Tema importante. A lo mejor un día lo tratamos con más detalle, pero gracias, buenos comentarios. Pablo entonces quisiera terminar con estos puntos para la casa. Pablo les llama santificados, llamados a ser santos, pero necesitamos crecer. No queremos quedarnos en la inmadurez espiritual, queremos crecer y saber por qué. A ver, miren, hay dos cosas aquí. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es por qué lo creemos. La teología es lo que un cristiano debe creer y la apologética es por qué lo debo creer. Debemos tener ambas. Y en el momento en que descuidamos una de ellas, que no sabemos qué debemos creer o por qué lo debemos creer, estamos navegando en el mundo del Gerber. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde tenemos gran cantidad de información, pero es mala información. Y estamos invadidos, nuestros hijos invadidos por esta información. Y nosotros mismos como cristianos y como padres, no sabemos qué creer ni por qué creerlo. Y ese es el propósito, parte del propósito de esta clase, que tengamos un fundamento. A ver, 3 personas nada más. Fundamento firme, créanlo, para poder responder a los de afuera. Nadie se engañe a sí mismo, no seamos arrogantes, porque cuando mostramos el evangelio con arrogancia, hacemos del evangelio algo indeseable. Cuando hablaba con este amigo ateo, yo hago como Jesús, con el pecador seguro le predico juicio y al pecador inseguro le predico gracia. Le dije, mira, si vienes a insultarme no hay problema, peor me han dicho, pero si tú sigues en este camino, vas a ir a terminar en el infierno con tu padre en camino de muerte. Pero estoy aquí para ayudarte. Dime en qué te puedo ayudar. Si vas a seguir con insultos, aquí se acabó la conversación. ¿Usted se cree superior a mí? Le digo, no. Yo soy igual a ti ante Dios y amo gente incluso desagradable como tú, que viene a insultarme, y estoy dispuesto a hablar contigo a pesar de que me insultaste, porque alguien me amó a mí también a pesar de que lo insulté. Yo soy un mendigo que encontró el pan y lo estoy compartiendo con otros mendigos que creo que lo necesitan. No soy mejor que tú. ¿Quieres tener una conversación seria, honesta, o quieres seguir llamándome pelón, insultándome? Esa fue la más decente. Me dice, ya al final me dice, usted es mi pelón favorito. Terminó bien la conversación, o por lo menos siguió mejor. Pero no seamos arrogantes. Una cosa es ser asertivo y duro, como lo fue Pablo, y otra cosa es ser arrogante. Seamos duros con el que necesita dureza, tiernos con el que necesita ternura, pero no lo hagamos ninguna de las dos con arrogancia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos debe estar fundado sobre el amor. Yo no hablo y recibo insultos con mis amigos ateos porque me encanta o porque sea yo masoquista. A mí no me gusta que me insulten, menos que a ninguno de ustedes que están aquí o viéndonos. No me gusta. No me gusta que me llamen pelón, perro, y de ahí no les puedo seguir diciendo, porque he recibido los españoles son los que más, con gusto, con saludo a mis amigos españoles, pero son los que más insultos, más así como que, déjame buscar esta palabra, yo no la había visto. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué soportar el agravio? Porque por amor. Y eso no es nada comparado con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que suframos el agravio de vez en cuando, no pasa nada.
Oye, es que me van a ver feo. ¿En serio? Ve lo que le pasó al Señor, y aún así fue a la cruz, Él mismo, voluntariamente, para que no tuviéramos que pasar una eternidad separado del Padre. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Sí, sí. Lo que iba a decir es que probablemente ese tipo de intercambio, la razón que le tratan ustedes así de esa manera en su página es porque la página les trae algo de verdad que les está doliendo. Claro, eso es muy cierto. Y Jesús hizo lo mismo. Jesús, ¿cómo era con los fariseos? ¿Sí? O sea, con los fariseos les predicó juicio. Pero estamos en esta sociedad de que, ay, es que no, pobrecito, no lo ofendas. ¿Cómo le dices que se va a ir al infierno? O sea, ¿por qué me dice eso? Porque es la verdad. ¿Y cómo sabe? Porque creo que Jesús resucitó y Jesús habló del infierno más que de otro tema. Por algo lo hizo. Y creo que debemos de ser, como dijo Jesús, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y utilizar esos dones. Cada quien tiene un don diferente. A lo mejor alguna hermana dice, ay no, yo no me siento cómoda hablando así. Pero algún hombre dice, a lo mejor, a ver, yo sí quiero hablar con esta gente. Sí tengo el don de hablar con esta gente. Y Jesús no era un osito de peluche. Jesús tuvo palabras muy duras, pero lo que estaba por debajo de las intenciones de Jesús siempre fue el amor a la gente, aunque habló fuerte. Sí. En lo poco que leí sobre Pablo y lo que usted está diciendo es que Pablo siempre amó a Dios, estando en los peligros, estando en la cárcel, sí, profetizando, y él nunca se quejó, y estando en lo más difícil, él siempre seguía dando las gracias, ¿verdad? Sí. Eso es lo más bonito que me gustó. Pero usted hace un rato dijo que Pablo iba y se transformaba en griego para cumplir una misión. Bueno, no que se transformara, sino que utilizaba lo que él ya era. Pero, por ejemplo, un ejemplo típico es cuando él llega con Sergio Paulo. Y ahí es donde empieza Hechos a cambiarle el nombre a Pablo, y en vez de llamarse Saulo, se llama Pablo. Y algunos piensan que eso lo hizo Dios, como renombrando diciendo, ya este es tu nombre pagano y ahora este es tu nombre cristiano. No, simplemente él lo hizo como forma de empatizar con otro que se llamaba Pablo igual que él. Okay, entonces nunca dejó de ser... No. Okay. Y Pablo nunca dejó de ser judío. Cuando vimos por qué no soy judío, decíamos, Pablo nunca dijo, uy, acá está el judaísmo, lo desecho todo esto y acá está el cristianismo, este es el camino. No, él siempre lo vio como una continuación, y yo veo el judaísmo como el cristianismo incompleto, o el cristianismo es la continuación del judaísmo. ¿Sí? Simplemente un judío se quedó ahí atorado a medio camino. Bueno, buenas preguntas, gracias. Nos ponemos de pie, oramos.